Hebreos 6. Hebreos 6. Hebreos 6. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿qué es lo que hemos aprendido de esta clase que hemos tomado? Camila. De la significación de en realidad qué es imponer manos y cómo era en el tiempo atrás, así en el Viejo Testamento, cómo lo usaban y para qué se usa. Ok. ¿Cuál es el significado de imponer manos? ¿Quién más? El significado para los enfermos y para los animales que se van a sacrificar. Se imponían las manos en los animales que se iban a sacrificar, sí, y también se ponían las manos sobre los enfermos. Ahí estamos hablando ya de dos tiempos diferentes, el tiempo antes de Cristo y el tiempo después de Cristo, si lo queremos poner de esa manera. Okay. La sanidad se revela o se manifiesta de una manera diferente antes de Cristo y después de Cristo. ¿Alguien más? En la imposición de manos cuando se hacía la sanación, no necesariamente, porque un ejemplo es con los apóstoles que no necesariamente tenían que poner la mano, ajá, literal. que hasta con la sombra podían sanar enfermos. Y pues que ahorita está mal sacado, ¿no? Lo utilizan para cualquier cosa, ¿no? Exacto. Exactamente. Yo escuché hace un momento de alguien que fue porque acá se da mucho, acá en estos tiempos se da mucho de que la gente compra una casa, por ejemplo, y dice, oh, quiero que vaya a orar por mi casa, ¿verdad? Y unja las puertas, ¿no? Y ponga la mano en la casa, o unja la mano por mi negocio, ¿no? Ponga la mano aquí en la puerta para que los clientes vengan y... Ponen Sí. aceite, perdón. Ponen aceite, exacto, se ponen aceite en las manos y hay un proceso que ellos le llaman ungir. Ungen la casa, ungen el carro, ungen, no sé, un montón de cosas, pero todo eso si no está en la Biblia, nada de eso es bíblico. Son creencias, son rituales que la gente ha aprendido y quizás funcionen algunas veces, pero el hecho de que una cosa funcione no lo hace correcto. No lo hace correcto. Entonces, hoy en día la imposición de manos es un problema grande que tenemos, porque como no se tiene el conocimiento de la palabra de Dios, entonces aceptamos lo que nos dicen que es y pues no hay nadie que pueda decir, hey, esto es incorrecto, esto no lo haga. En una ocasión a nosotros nos llevaron a una casa, bueno, era un día que íbamos a ir a visitar y entonces nos dijo un hermano dijo, vamos a ir allá a la casa de tal y tal persona y vamos a ir a ungir la casa porque ahí pues hay cosas que se manifiestan cosas ahí. Por ejemplo, se cierra la puerta solita o se abre la puerta sola o el bote de la basura se cae o el refrigerador se abre o cosas así paranormales. Y entonces yo le dije, hermano, pero eso no es problema de la casa, es problema de la gente que vive dentro de la casa. Nosotros podemos ir a orar por la casa y hacer todo lo que queramos, pero si las personas que viven allí dentro, ¿ves? Las personas que viven adentro no han consagrado su vida para Dios o tienen problemas, situaciones, entonces eso va a seguir sucediendo. Porque la Biblia no le manda a nadie, absolutamente a nadie en ningún lugar, que vaya a ungir la casa. Hay un texto del libro de Éxodo, cuando los israelitas salen de Egipto, en el 14 del mes de Nisan, que es cuando se celebra la Pascua, que ellos dicen, sacrifiquen al cordero y pongan la sangre en los dinteles de la puerta, ¿okay? En los postes de la puerta iban a poner.
Dice, para que cuando el ángel de la muerte pase por ahí y vea la sangre, pase de largo. El Passover, de ahí es donde viene la Pascua, de que pasa al otro lado de esa casa, no la perjudica el ángel de la muerte. Se utiliza únicamente esa vez que se pone la sangre en los postes, pero tiene un significado. La persona que estaba detrás de esas puertas, dice Dios, yo voy a proteger esa casa porque esa casa está en convenio, está en pacto conmigo. Hoy en día los pactos no se hacen con sangre, anteriormente sí. Hebreos mismo ratifica eso. Entonces, pero no se vuelve a ungir casas, a ungir propiedades. Eso de poner manos encima de las personas, eso no es algo que bíblicamente sí tiene un significado, pero para un tiempo. Como bien decía el hermano Emanuel, la sanidad no necesariamente se daba al imponer las manos. Los apóstoles dicen que ellos tenían que manifestar las señales de su apostolado. ¿Cuáles eran esas señales? Los milagros, los prodigios, las señales, esas sanidades en masa, como hacía el apóstol Pedro. El apóstol Pedro que solamente caminaba y su sombra sanaba a las personas. Sabemos que no era la sombra, sino el poder de Dios que estaba dentro de él. Pues esos apóstoles tenían que hacer esas señales, pero eso tiene un tiempo. Eso tiene un tiempo, eso es en el fundamento. Efesios 5 habla claramente y dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sobre el fundamento, o sea, después que está la plataforma, hermanos, de ahí nosotros vamos a subir. Pero la plataforma ya está. El fundamento se pone en la casa una vez. Fíjese, si usted sabe algo de construcción o lo ha visto en construcción, fíjese, si nosotros vamos a construir una casa, ok, esta es una casa aquí. Entonces la parte de abajo es el fundamento, right? Donde están todas las varillas, toda la piedra, todo el cemento. Pero fíjese, si usted va a construir una casa pequeña, usted hace un fundamento pequeño, ¿verdad? De acuerdo a la casa. Pero si en vez de una casa pequeña, usted va a hacer una casa más grande, digamos de 2 o de 3 edificios, el fundamento va a ser más grande y sucesivamente. Pero lo que es verdadero aquí es que el fundamento se pone una sola vez. Una sola vez. Después que usted pone el fundamento acá, usted no vuelve a poner otro fundamento ahí arriba. Ya no. Porque el fundamento se pone una vez. Ahora, ¿qué pasa si a esta casita, con este fundamento pequeño, la queremos después agrandar y hacerle más así? Se va a colapsar, se va a caer. Porque no tiene suficiente, ¿cómo se dice? Refuerzo. No tiene suficiente refuerzo en la parte de abajo. Si usted se ve, hermano, fíjese cómo es Dios nuestro creador. Si usted se ve, el talón que usted tiene, ese taloncito, eso es como su fundamento, es lo que hace su balance. Ese talón, ese pequeñito, en esa parte donde está específicamente un lugar donde usted le da un fundamento para que usted no se caiga ni se vaya de lado. Dios es el arquitecto por excelencia, el que hizo eso. Entonces, vuelto aquí, el fundamento se pone una vez. Entonces, los apóstoles, los profetas, tenían que poner el fundamento. El fundamento ya está puesto. Las señales eran para que la gente creyera, para que la gente, cuando veían, decía, esto es el poder de Dios. Cuando ponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo, dice, esto es el poder de Dios. Ahora, en aquel tiempo era muy evidente que el apóstol pusiera las manos y la gente recibiera. Pero, después de que nosotros ahora tenemos la Escritura, y Efesios 1 dice que el día que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo, yo no le puedo dar algo que usted ya tiene. No. Sería un mentiroso si le digo, venga aquí, voy a orar por usted y usted le va a dar algo y usted va a recibir. Sería una mentira. Ahora, eso es algo que se ha vendido mucho últimamente. Las grandes campañas las grandes cruzadas evangelistas de poder de Dios, de sanidad, de milagros. Fíjese, hermano, si hoy en día la gente estuviera sanando personas, se fuera a los hospitales a sanar.
¿Para qué vamos a gastar en un viaje de... ¿Para qué vamos a rentar un auditorio y pagar una gran logística para que la persona venga y se gaste? Que vaya directamente al hospital a sanar a las personas. Pero eso no va a pasar. No, porque no lo van a pagar. No porque no lo van a pagar, no va a pasar porque la gente no tiene ese poder para dar sanidad. No tiene ese poder. Yo no digo que no haya milagros. Yo no digo que no haya milagros. Nosotros hemos sido testigos de milagros que Dios ha hecho, de asuntos que no se podían resolver. Y Dios ha hecho milagros en el cuerpo. Claro que puede haber milagros. Pero eso no es lo que nos motiva a nosotros para creer. Nosotros ya creemos en Dios. Ahora, en el primer siglo esas sanidades sí eran motivo para que la gente creyese. Porque el evangelio se estaba haciendo predicado. El apóstol Pablo dice, las lenguas, los milagros son eso en un tiempo, dice, pero llegará un tiempo que todo eso va a cesar. En aquel tiempo, hermano, esa gente no tenía la escritura, no tenían cómo alimentarse, cómo nutrirse, no tenían las directrices, las enseñanzas de los apóstoles. Hoy en día ya los tenemos. Está aquí, en la palabra de Dios. Y este pasaje que hemos leído dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando ya los principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice, hacia la perfección. Yo hice un dibujito aquí, no sé si usted ve. Aquí está un joven aquí, apuesto así bien inteligente, bien. No le pusimos lentes porque no puedo dibujar. Pero acá está una persona convertida a Cristo, acá está una persona. Y acá hay un varón también, muy guapo él ahí bien dibujado. Pero hay una diferencia, que aquí dice perfección y acá está. Mientras que acá es como el comienzo. El apóstol Pablo nos insta a nosotros, nos invita a nosotros, nos ordena, nos da mandamiento, dice, dejen ya dejamos atrás los rudimentos, los comienzos. Voy a leer otra vez, para no errar. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos hacia adelante a la perfección. Eso es algo que no se enseña mucho hoy en día, no se predica mucho de eso hoy en día. Pero Dios demanda de nosotros perfección. ¿Qué es perfección? Perfección parece que es una palabra inalcanzable para nosotros. No es algo que podamos alcanzar. Eso es lo que uno piensa cuando escucha la palabra. Porque lo primero que se me viene a la mente es, perfecto solo Dios. Perfecto solamente Dios. No hay otra. No hay nadie más que sea perfecto. Mire, dice el verso acá. Dejando ya los rudimentos o los comienzos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Quiere decir que los comienzos, la doctrina de Cristo tiene un comienzo. Y eso es algo que usted y yo deberíamos de saber ya. De veras. Si usted aprende lo que es imponer manos, ya usted ya pasó ese escalón, ya, digamos, va a subir aquí. ¿Ok? Es un ejemplo. Si usted aprende lo que es imponer manos, usted ya subió un escalón. Faltan 5 cosas más. Le voy a decir otras 5 cosas más que faltan. La doctrina de bautismos. Doctrina de bautismos. Eso es otra cosa que necesitamos enseñar también. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué Mateo 28 dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué Pedro solo bautiza en el nombre de Jesús? ¿Por qué? ¿No se ha preguntado eso? Porque está ahí en la Biblia. Pues el apóstol Pablo da por sentado que nosotros ya conocemos eso. Y dice, ¿ya tienes ese conocimiento? Déjalo atrás. Ok, vamos a subir un escalón más. ¿Y luego qué más? La imposición de manos, ok. La resurrección de los muertos. Fíjese, en el tiempo del apóstol Pablo había muchas preguntas acerca de la resurrección de los muertos. ¿Usted sabe cuándo van a resucitar los muertos? ¿Usted sabe cuántas resurrecciones hay? ¿Usted sabe si realmente las personas resucitaron en el tiempo de Cristo cuando Él resucitó?
¿Qué pasó con esas personas? O sea, todo eso nosotros debemos de conocerlo. Dice del juicio eterno. Otro escalón que hay que subir. Entonces el apóstol Pablo dice, dejando todo esto atrás, vamos a ir adelante a la perfección. Hacia adelante. Pero no podemos ir hacia adelante si no conocemos esto. Y se debería de enseñar, pero la gente no lo enseña. No les interesa. No les interesa enseñar lo que dice la palabra de Dios. El texto que el hermano leyó dice, por lo tanto, si alguno hable, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, dice, ministra conforme al poder que Dios da. O sea, si yo voy a ministrar algo, no es mío, no viene de mí, viene de Dios. Y va a ser el poder de Dios. Ahora, pero cuando hablo, dice, yo tengo que hablar las palabras de Dios. Porque no les edifica a ustedes de nada. A veces utilizamos una comparación, utilizamos un ejemplo y hablamos algo que nos pasó a nosotros. Pero el enfoque no somos nosotros. El enfoque es la palabra de Dios. Las analogías, las comparaciones, las experiencias son como una herramienta que usamos para que el mensaje llegue un poco más rápido. Pero realmente el enfoque no es en lo que me pasó a mí. El enfoque es en lo que dice la palabra de Dios. Yo no le puedo pedir cuentas a ustedes de mi experiencia, lo que yo le conté. Pero sí le puedo preguntar de lo que dice la palabra de Dios. Porque esta es nuestra base. Entonces el apóstol Pablo dice, el cristiano dice, para ir a la perfección, tiene que conocer esto. Lo tiene que conocer. Estos 6 elementos se tienen que conocer. Porque si no se conocen, hermano, ese es el comienzo de la doctrina de Cristo. No estoy diciendo yo, aquí dice la palabra de Dios. Eso es el comienzo de la doctrina de Cristo. Nosotros llevamos 15, 20 años, 5 años, 10 años, no sé cuánto tiempo en el Evangelio. Y no conocemos nada de esto. ¿Por qué no conocemos? Porque no se nos ha enseñado. No se nos ha enseñado porque no hemos ido al lugar correcto. ¿Cuántas personas llevan tanto tiempo en la iglesia? Y le dice, pregúntale a cualquier persona, ¿qué quiere decir Hebreos 6? ¿Qué quiere decir Hebreos 6? Porque eso dice el apóstol Pablo que es el comienzo de la doctrina de Cristo. Esto es como la base, como el fundamento. Si no se conoce eso, tú no vas a la perfección. No vas. Se nos ha inculcado mucho de que es por la fe y que ya no es por obras y que no podemos hacer nada. Pero ¿sabes una cosa? Es verdad, la salvación no es por obras. Pero nuestro caminar en el Señor sí es por obras. ¿Y qué obras? Estudiar la palabra de Dios. ¿Acaso cuando escudriñamos la palabra de Dios no es una obra? Claro que es una obra. Bienaventurado el hombre, dice que se deleita en Jehová en gran manera. El Salmo 112 que leyó el hermano. Dice que su pensamiento, que medita, que se deleita en los mandamientos de Dios en gran manera. ¿Eso no es una obra? Eso es una obra. Hermano, todo lo que tú haces es una obra. Nuestra vida, ya sea en Cristo o fuera de Cristo, está llena de obras. Así es. Solamente que cuando es para salvación, no hay obra que cuente. No hay obra que cuente. Y mucha gente dirá, bueno, pues con que Cristo me salve, pues ya. Es que hay un problema. Puede ser que Cristo no te salve si tú no sigues los mandamientos. Mucha gente está equivocada y dice, cuando Cristo venga, pues hay que me dé un lugarcito allá, aunque sea un pedacito. Ahí hay que tener cuidado con ese pensamiento. Tal vez ese pedacito que estamos buscando sea aquel que cuando Cristo llegue y diga y te vea y diga a aquella persona, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Dónde está tu vestimenta de boda? Es que yo solo vine aquí a ver si me das una entradita. No, tú no puedes entrar, no tienes tu vestimenta de boda, no te vestiste. O sea, ¿quién te dejó entrar? Hermano, lo que el apóstol Pablo dice y lo que yo le estoy enseñando y le estoy predicando aquí es que el deseo, el anhelo de un predicador debe ser, hermano, afirmémonos en Dios y conozcamos la verdad, nosotros estamos en la verdad porque estamos en la palabra de Dios. Debemos de conocerla. Cuando usted se va a cualquier otro lugar,
Usted llega a ese lugar y usted obedece las leyes de aquel lugar. ¿Sí o no? Hermano, usted se va a trabajar a otro lado y usted tiene que obedecer los códigos de aquel condado, de aquella ciudad donde usted va. Eso es así donde quiera. Nosotros estamos en Cristo. Esto es nuestro libro de código. Nuestro código está aquí. Nuestras directrices, nuestra enseñanza está aquí. Entonces dice el apóstol Pablo, vamos a la perfección. ¿Usted quiere la perfección, hermano, o no quiere la perfección? Amén. Porque si no quiere la perfección, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, si no es así, comamos y bebamos, démosle a la vida. O sea, nos embriaguemos pues y nos pongamos glotones, porque ¿para qué? Porque mañana nos vamos a morir, o sea, ¿qué chiste tiene? Para no perfección, que pague precio. Exactamente, hay que pagar un precio. ¿Y qué es pagar el precio? O sea, ¿cómo nosotros pagamos el precio? Hermano, el precio se paga cada día. Yo siempre digo, hermano, apartemos un tiempo, bueno, no porque lo digo yo, sino porque la palabra de Dios dice, escudriñemos las escrituras. A nosotros nos parece que en ellas hay vida eterna. Y hay vida eterna, de hecho, si usted lo medita bien. Porque la palabra de Dios es como una medicina, dice, para nuestra alma. Como un refrigerio, dice, para nuestros huesos. Dice la palabra del Señor. En Efesios 4:13, el apóstol Pablo está hablando nuevamente, porque el apóstol Pablo está diciendo este mandamiento a la iglesia de Éfeso. Dice, él está diciendo la unidad del Espíritu. El apóstol Pablo está hablando, está explicando cómo es la iglesia del Señor. Entonces, él dice que nosotros fuimos llamados a una esperanza en un solo cuerpo y en un mismo espíritu. Ahora, dice el 5, verso 5, Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese este trabajo o ministerio que hay aquí. Dice que Cristo mismo perfeccionó, dice que constituyó, le dio un derecho, le dio un legado a unos, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Lo que esta palabra se conoce como los 5 ministerios. Y los 5 ministerios son los que forman parte, digamos que son como que fuesen lo que gobierna el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Estos 5 ministerios. Ahora, a unos apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros. De esos 5, hay 2 ministerios que hoy en día no están vigentes. Y no están vigentes no porque lo diga yo, sino porque la palabra de Dios dice. Los cuales son apóstoles y profetas. De los 5, 2 no están vigentes hoy en día. ¿Y por qué no están vigentes? ¿Por qué? Porque ellos son el fundamento. ¿Okay? Ellos fueron los que pusieron el fundamento. Ahora, hoy en día sí se necesitan evangelistas, porque los evangelistas son los que llevan la palabra de Dios. Ahora, tengamos cuidado, porque si a mí me invitan, por ejemplo, a predicar, me invitan a no sé, a Norte Carolina o a Florida o a otro lugar, y yo voy a predicar a una iglesia que ya está formada, yo no puedo decir yo soy evangelista,
Porque el evangelista es el que lleva las buenas nuevas, el evangelión, las buenas nuevas. Y usted no lleva buenas nuevas a un lugar donde ya hay buenas nuevas. Las buenas nuevas se llevan donde no hay buenas nuevas, por eso se llaman buenas nuevas, pues. Si va a llevar buenas nuevas, quiere decir que nunca han escuchado. Entonces, yo sé que hoy en día hay gente que está llevando las buenas nuevas a donde no hay. Esos son evangelistas. Pero cualquier predicador que va de un lado a otro, de una iglesia a otra iglesia, no es evangelista. No es, solamente es un predicador, es alguien que lleva la palabra, que va a ir a edificar, pues, o a ayudar, pero no es un evangelista. Pero sí hay hoy en día evangelistas que están llevando la palabra a lugares donde no se está llevando. Ahora, pastores y maestros, y esto es muy importante, pastores y maestros. Un pastor no un maestro no necesariamente es pastor, pero un pastor sí debe ser un maestro, porque el pastor debe de enseñar, porque si no, ¿para qué es pastor? Si no enseña, si no escudriña la palabra de Dios, si no predica, si no reparte lo que recibe, entonces no es un pastor. Es algo más, pero no es un pastor. El pastor debe tener la habilidad de enseñar. Y las enseñanzas a muy poca gente no le gusta, porque les da sueño, porque los duerme, pero porque no se han enfocado en la palabra de Dios. Porque cuando tú te enfocas en la palabra de Dios no te da sueño. No, porque tú quieres aprender más, quieres oír más. ¿Sabe qué es lo que hago cuando escucho a una persona? Lo primero que viene a mi mente es pensar, ¿qué está diciendo? ¿Por qué está diciendo? ¿Esto encaja aquí o no encaja aquí? ¿Esto encaja aquí o encaja allá? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Lo está leyendo bien o lo está leyendo mal? ¿Cómo lo está haciendo? Y esa es la mentalidad, hermano, de los cristianos de Berea. Dice que ellos estaban analizando al apóstol Pablo para ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad o no. Imagínense cómo eran esos cristianos del primer siglo. Estaban analizando, escudriñando para ver si era verdad lo que decía. Eso es lo que usted y yo deberíamos de hacer. Analice, como dijo el apóstol Pablo. Analícelo todo. Busque lo que están diciendo. Entonces dice, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora dice, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Los santos es la iglesia de Cristo. Y ustedes, dice la palabra de Dios, tienen que ser perfeccionados a través de estos ministerios, tienen que ser perfeccionados para que hagan la obra del ministerio. Porque la obra del ministerio es lo que edifica, dice, el cuerpo de Cristo. Algún día, hermano, usted va a tener que sacar lo que usted está aprendiendo y ponerlo a trabajar. Algún día me da gusto cuando escucho a Camila que dice, ella está enseñando y quiere compartir la palabra de Dios y quiere contagiar a otros y quiere enseñar lo que ella está aprendiendo. Qué bueno, porque eso es realmente lo que nosotros queremos. Que el mensaje llegue, que el mensaje se esparza por más lugares. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos. Quiere decir que no es un cuento de alguien, es un mandamiento. El maestro, el pastor debe de traer la enseñanza para que los santos sean perfeccionados. Y eso no es un trabajo fácil, tanto como para el que lo está dando, como para el que lo está recibiendo. Porque usted no sé si ha visto alguna vez en algún video o algún lugar, cómo es que los diamantes o cómo es que el oro se perfecciona. Si usted ve una piedra que no ha sido perfeccionada y usted ve un diamante ya en la joyería, o sea, el nivel va a ser drástico. Usted ese cambio no es algo que lo pueda notar. O sea, sí lo va a notar, pero no se va a imaginar todo el proceso por lo cual ese diamante o esa pieza de oro pasó para que llegara ahí. Se le tiene que quitar toda la imperfección. Se tiene que limpiar completamente. Se tiene que pulir hasta que llegue a la medida que tiene que ser. Ahora, eso es lo que dice la palabra de Dios con nosotros cuando dice que nosotros debemos ser perfeccionados porque estamos buscando una estatura, una perfección. Dice, a fin de perfeccionar. Entonces, el asunto aquí está. Si es un pastor, si es un maestro, si es un evangelista,
si es un disque profeta o disque apóstol, y no me está puliendo, no me está perfeccionando a mí, cuidado, porque entonces quizás no sea lo que está diciendo. Y estas son preguntas que nosotros debemos de hacernos cuando escuchamos, cuando vemos a alguien. Ese es un pastor. ¿Es un pastor? ¿Perfecciona a los santos para la obra del ministerio de Cristo? No. Entonces no es un pastor. Porque un pastor dice aquí, Efesios, que tiene que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de Cristo. Hay mucha gente que, ya usted ha visto las sopas instantáneas, ¿verdad? Las que le ponen agua caliente y ya se los da. Eso es lo que la iglesia muchas veces está recibiendo hoy en día. Sopas instantáneas. Bueno, ya el cereal ya es un poco más tiene más fibra, ¿no? Más nutrientes. Sí. Pero hay otras comidas, por ejemplo, que son chatarras o, como le dicen, junk food, le dicen, ¿no? Así, fast food, así que vas a comprarlo y lo que hacen es que ponen un montón de harina en un microwave y luego te los dan y ya pues, pagas bastante dinero y te vas. Y te nutriste, no te nutriste, llenaste tu estómago, pero no te dio ni una nutrición. Eso es lo que mucha gente está haciendo hoy en día. Se llaman pastores, se llaman maestros, se llaman evangelistas y no están perfeccionando a los santos. Ahora, ustedes se cuenta que para ser perfeccionado le va a costar, como dijo el hermano, va a tener que pagar el precio porque va a tener que deshacerse de muchas cosas que está en su sistema. ¿Ok? Así como el diamante, así como el oro. El oro, si usted ve, la piedra es grandísima. Pero cuando viene a ser refinado y terminado, se hace en algo tan diminuto, tan pequeño, porque ha perdido todo lo que le estorbaba, toda su impureza, y ha quedado en algo nítido, en algo que es como en su esencia. Entonces, así quiere Dios que usted y yo seamos. Pero eso no se llega ahí con sopas instantáneas. No, se tiene que llegar ahí a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Esa es la única manera. Ahora, sigue diciendo, fíjese, es que esto es bien completo. Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahí está. Todo está encajado. Primero se te nutre, se te enseña, se te da el conocimiento y tú vas creciendo, vas subiendo, vas ascendiendo hasta que llegues a donde vamos a llegar. A la medida, a la estatura, dice, de un varón perfecto. La palabra ahí es teletoi, que quiere decir completo. No perfecto de que tiene 2 alas, ¿verdad? Y ya vuelas. No. Completo. Maduro. Maduro de madurez, ¿no? A una persona que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Bueno, ¿qué es todo lo puede en Cristo que me fortalece? ¿Qué es? ¿Por qué? Hay mucha gente que dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no sabe lo que está diciendo. O dicen, la Biblia dice que si ellos se ponen de acuerdo aquí, pues se va escuchado allá. Y no saben lo que significa eso. Entonces se ponen a pedir. Se olvidan que otra parte de la Escritura dice pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pedís para vuestros propios deleites. Entonces ahí habría una contradicción. Pero si el Señor Jesús dijo que si 2 se ponen de acuerdo allá, se va a ir en el cielo. ¿Y por qué aquí entonces el apóstol Santiago dice piden y no reciben porque piden mal? Porque está hablando de 2 conceptos diferentes. En una parte están hablando de 2 se ponen de acuerdo, es para hacer un juicio. ¿Ok? Para hacer un juicio aquí. Para que nos pongamos de acuerdo aquí y juzguemos cómo van a ser las cosas. Y dice, si se ponen de acuerdo aquí, se va a ir en el cielo. ¿Por qué? Porque el juicio que la persona va a dictaminar aquí debe ser de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, se va a oír en el cielo cuando 2 se ponen de acuerdo aquí. No está hablando de un deleite, de personal, de algo que quiero. Me quiero ganar la lotería y voy a orar, voy a pedir. No, dice el apóstol Santiago. Ustedes piden y no reciben porque piden mal. Piden para sus deleites. No.
en la medida que usted más pueda, hermano, no pida por usted, pida por otro. Y ese otro va a pedir por usted. Ahí se cumple la palabra, orad unos por los otros. Cuando yo pido por la necesidad de alguien, alguien más está pidiendo por mí. Alguien más está haciendo la oración por mí. Sería uno muy egoísta solamente pedir para uno, ¿verdad? Señor, yo quiero, y mi familia, y yo. No digo que no ore por usted, no digo que no. Claro, haga súplicas de oración a Dios, pero su enfoque no va a ser en usted, su enfoque va a ser en su prójimo, en el otro. Ahora, sigue diciendo acá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo podíamos dejar ahí, pero ¿sabe qué más sigue diciendo? Aquí solamente hay dos sabores, hermano. O usted se perfecciona y llega a la medida del varón perfecto, o, vean lo siguiente, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Ya ve por qué es importante tener la edificación, tener la enseñanza? Porque de otra manera dice, vas a ser un niño ignorante. Fluctuante es una persona que nunca tiene una seriedad en lo que está haciendo. Aquí está hablando de doctrina, está hablando de enseñanza de la palabra de Dios. Fluctuante es una persona que hoy está con estas personas y mañana está con otros y pasado está con otros y está de un lugar para otro. Ahora, yo entiendo que la persona puede estar así mientras esté buscando la verdad. Si yo no consigo la verdad allá, me voy a ver si lo encuentro en otro lado. Y si no en otro lado, pero en algún lugar va a llegar. Y si llega aquí va a encontrar la verdad, porque nosotros predicamos la verdad. Nosotros no predicamos a ningún hombre, ni predicamos para un beneficio. No, nosotros somos el beneficio. ¿A quién? A la comunidad, a las personas, a las familias, a los hermanos. Nosotros, y eso es lo que la iglesia debe de ser. La iglesia debe ser el beneficio para las personas. No la iglesia beneficiarse de las personas. Y así es como se usa hoy en día. Se ha puesto al contrario. En vez de la iglesia ser luz a las naciones y pan de vida y lugar de refugio y lugar de alimento, lo que es que está tomando, está drenando todo a su alrededor y se está poniendo como un niño ñoño así. La iglesia. Solamente recibiendo y nunca dando. No, así no debe de ser. La palabra del Señor dice, si tú no conoces la doctrina de Cristo, tienes un gran peligro. Te vas a convertir en un niño que no va a crecer. Te vas a quedar en ese estado de vida como un niño malcriado. Y no vas a tener una seriedad y no vas a tener una fundación. Si no conoces la doctrina de Cristo, te van a llevar, dice, de un lado para otro. Viene un hombre, dice, que usa las artimañas del error, usa las palabras lisonjeras, como dice la palabra de Dios, y te va a engañar. Con un poco de astucia, va a venir y te va a sacar, te va a llevar y te va a quitar, como dice el hermano, te va a quitar las medias, ¿cómo dice? Sin quitarte los zapatos. Y eso pasa hoy en día. ¿Pero por qué? Yo digo, ¿por qué la gente no lee la palabra de Dios? Si por lo menos la gente leyera la palabra de Dios, se daría cuenta de que lo están engañando. ¿Por qué venimos a la iglesia? Eso es lo que la gente no pregunta. ¿Por qué venimos a la iglesia? Fíjese, ¿qué pasa con el niño cuando viene creciendo? ¿Qué acaso los niños preguntan de todo, hermano? Papá, ¿por qué esto? ¿Por qué allá? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene hambre, quiere saber, quiere conocer, quiere que su mente se llene de información, por eso preguntan. Los niños preguntan, pero hay un tiempo que dejan de preguntar, empiezan a crecer. Y crecen y luego ya no preguntan. Acá dice la palabra de Dios, si tú no conoces el fundamento de la doctrina de Cristo, hay un peligro de que o vas a ser de un grupo o vas a ser de otro. Vas a ser de los que conocen la verdad y caminan en la verdad y están hacia la perfección, o vas a ser de los que dicen, yo nunca voy a ser perfecto, al fin que Cristo ya pagó el precio. Entonces te van a llevar de un lado para otro. Siguiendo dice, las artimañas del error. Eso dice,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, eso es en Cristo. Aquí hermano, hay un contraste aquí. El que sigue a Cristo Jesús va a tener conocimiento, va a tener sabiduría, va caminando hacia la perfección. Mientras que el que no se va a quedar en un lugar estancado. Y ahí está el peligro. Nosotros no queremos ser el que se queda afuera. Nosotros queremos entrar con Él a las bodas. Porque si nos quedamos, si llegamos, pero no tenemos nuestra vestimenta, hay un peligro que nos echen ahí. Échenlo. Es más, dice, atadle de pies y manos y échenlo a las tinieblas. Solamente a las tinieblas ya estaba feo. Imagínense ahora atado de pies y manos. Y eso es severo. Eso es muy duro. Pero eso es lo que nosotros no nos están advirtiendo. Y pensamos que el evangelio light se puede vivir, el evangelio suave. Y que pues yo me congrego y yo pues oro ahí. Y pues yo soy cristiano. Pero entonces cuando estamos solos, ¿qué hay de los días que no hay servicio pues? ¿No tenemos una vida consagrada para Dios? Porque nuestra vida consagrada para Dios se refleja en todo lo que hacemos. Donde caminamos, donde estamos, donde sea. Donde sea, nosotros somos luz. La luz resplandece en las tinieblas donde quiera que estés. Y como dice el texto de aquí, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué van a ver los hombres? No, yo soy luz. Yo soy luz. No. Los hombres van a ver sus buenas obras. Y entonces van a decir, alabado sea Dios porque ese hombre está dando testimonio de que es luz. Pero eso no lo van a decir con que tú digas, yo soy. Mejor no diga quién es. Mejor que la gente diga quién es usted. Nos gustaría decir a todo el mundo, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos cristianos. Mejor que vea a la gente. Ahora, no todo el mundo lo va a ver, es cierto. No todo. Pero dice la palabra de Dios, que alguien más lo diga, va a ser mejor gloria que tú lo estés diciendo a medio mundo. Entonces dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiere decir que todos tenemos algo que hacer en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una parte que hacer. No dejemos que otro haga todo. Porque si otro hace todo, entonces quizás nosotros no seamos parte del cuerpo de Cristo. Quizás estamos ahí, pero no somos parte de ese cuerpo de Cristo. Aquí dice la palabra del Señor que todo el cuerpo, bien unido y bien concertado entre sí, va ayudando para la mutua edificación. Eso dice la palabra de Dios. Yo le aseguro a usted que mucha gente no está enseñando esto. Por eso hoy en día tenemos una iglesia que se quedó a la mitad. No crece. Está raquítica. Sí, hay buena música, hay buen lugar, hay buena armonía, mucho chéverismo, ¿no? Todo bien acá, mucho ambiente. Pero está vacío. No le enseñan la palabra de Dios. No le enseñan por qué debe estar ahí la persona. No le enseñan que busque la perfección. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, hermano, se va a dar cuenta que él era una persona muy severa. De verdad, bien estricta era el apóstol Pablo. Nunca usted, en una ocasión solamente, él dice que él estuvo entre ellos como una niñera, como alguien que los apapacha, que los arrulla. Solamente en una ocasión, hermano. De todas las cartas, en una ocasión. Y lo digo con certeza, porque las cartas del apóstol Pablo, casi en ninguna de ellas, él está como que los está arrullando, como los está apapachando, más que una. Dice, me porté entre ustedes como la niñera solamente, allí. Pero en todas las demás, hermano, él era una persona muy severa. Y enseñaba y era fuerte. Y era duro para enseñar. De verdad. Y él decía, si es necesario, yo lo entrego a Satanás, decía él. Ahora él tenía un poder que nosotros no tenemos. No sabemos qué sabía él. Ahora él decía claramente, yo voy a ir y voy a llegar y les voy a enseñar, porque yo no estoy hablando, decía él. Yo le voy a enseñar qué es el poder de Dios. Y de un tono que realmente ponía a temblar a cualquiera. Pues ese es realmente. Mucho de nuestra enseñanza la tomamos de ese varón. Un varón que
Se fue moldeado y dejó todo lo que tenía y dejó todo por servir a Cristo. Entonces, acá mismo nos está diciendo, hermano, nosotros tenemos un objetivo y es llegar a la estatura del varón perfecto. La siguiente vez que alguien le diga, es que no se puede, ¿qué es lo que la gente dice? Es que no es fácil, es que el cuerpo, la carne es débil, y es que eso es solamente el pretexto, son pretextos, de verdad. La gente se llena de excusas hoy en día para decir, es que es difícil, es que no se puede, pero ¿lo has intentado? Esa es la pregunta, ¿lo has intentado? La gente no lo intenta. ¿Qué hacemos después? No, pues ya, ahí que se quede, y no avanzamos. Tenemos un mandamiento, hermano. Tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Lo que estuvo al comienzo, tenemos que saberlo para seguir hacia adelante. De otra manera, nos vamos a quedar en el primer bloque y no vamos a caminar. No vamos a caminar. Y cuando venga Cristo, Cristo va a venir a llevarse a los que están acá arriba, hermano. Los que están en la gente capaz, la gente madura, la gente que ya creció. Preguntémonos, hermano, ¿cuántos años llevamos nosotros de servir al Señor y no conocemos estos principios? Y es importante conocerlo. ¿Por qué? Como dice nuevamente Juan 17, escudriñemos las Escrituras, porque en ellas tenemos vida eterna y ellas, dice, dan testimonio de mí. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a